Se me está olvidando. Seguimos hablando entonces de la presión, pero para eso hay que influir o hay que meter a colación un tema muy importante, ¿sí? Que es la fuerza de atracción o la fuerza gravitatoria. Como bien sabemos, todos los objetos que se encuentren cerca de la superficie de la Tierra son atraídos hacia el centro por el efecto gravitatorio, ¿sí? Bien sabemos entonces que el planeta Tierra ejerce sobre todo objeto cerca de su superficie una fuerza que conocemos y denominamos como gravedad. Con base a esto sabemos que todos los cuerpos caen en la Tierra y lo hacen con la misma aceleración. Y esta constante es la que conocemos como la constante de gravitación universal. O sea, la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Esta es una constante universal de aquí a China. Es la constante de gravitación universal. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, sabemos que mientras más cerca estés de la superficie, más te vas a ver afectado o te vas a afectar de manera más directa por la gravedad. Conforme te vayas alejando del centro de la Tierra o de la superficie terrestre, la gravedad ya no va a ejercer tanta fuerza sobre ti. Es decir, llegando a las capas más altas de la atmósfera, ¿sí? Pues ya va disminuyendo el efecto gravitatorio, ¿sí? Esto pasa con todos los cuerpos que tienen masa. Por ejemplo, la Luna también tiene su propia gravedad, el Sol, ni qué decir, algún planeta, algún cuerpo celeste. Todos los objetos que tengan masa van a atraer a otros hacia ellos, ¿sí? Pero no nos vayamos tan lejos, vamos a centrarnos aquí en la Tierra. Entonces, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es la constante de gravitación universal, ¿ok? Bueno, dejando esto de lado y dejando esto muy claro, pues esa fuerza de gravedad va a generar un tipo de energía que se va a almacenar en un cuerpo o en un objeto en función, retomamos las funciones, en función de la altura del cuerpo con respecto a la superficie de la Tierra. Es decir, todo cuerpo va a ir almacenando energía conforme yo lo vaya elevando de altura, ¿sí? A esto se le conoce como energía potencial. ¿Por qué lleva ese nombre? Porque es una energía, es un tipo de energía, por decirlo de alguna manera, es un tipo de energía que tiene la capacidad de realizar un trabajo. Como ya sabemos, el concepto de energía se le adhiere a todo lo que sea la capacidad de realizar un trabajo, pero en ese momento ese cuerpo no está realizando ningún trabajo, sino que está acumulando esa energía como si fuera una bolita de energía que la va acumulando, ¿sí? Y va en función de la altura. Mientras más altura tenga el cuerpo, más energía potencial va a acumular. Ahora bien, esto también viene en función de la masa del objeto. Por ejemplo, o sea, para que quede un poquito más claro, imagínense que yo tengo una manzana, así como en el ejemplo que tenemos en la pantalla. Una manzana pesa alrededor de 150 o 200 gramos, una manzana muy grande tal vez. Entonces, esa manzana pesa 200 gramos, ¿sí? Si yo se la tiro a alguien en la cabeza, digamos que yo me paro sobre una silla y se la tiro a alguien en su cabeza, le va a generar una contusión, le va a generar un golpe, pero tal vez sea muy leve, porque la altura de esa manzana o la altura a la que yo la arrojé no era lo suficientemente, pues, grande, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo a esa manzana me subo desde un segundo piso y se la tiro a alguien en la cabeza? O sea, solo la suelto, la dejo caer, la dejo en caída libre. Tal vez el golpe sea mayor. A esto se refiere la energía potencial. Entra en función la masa de un cuerpo. Mientras más masa tenga un cuerpo y a más altura se encuentre, más energía potencial va a acumular, ¿sí? Por ahí había una leyenda urbana que decía que un dólar, o sea, un dólar de plata, en Estados Unidos hay una moneda que está hecha de plata y es un dólar, es una moneda. Existía un mito que decía que si dejabas caer un dólar de plata o que si te encontrabas en los pisos más altos de los rascacielos, tuvieras mucho cuidado de no dejar caer un dólar de plata, porque según la leyenda urbana, si caía y le pegaba a alguien en la cabeza, podía atravesarle el cráneo, podías pues matarlo, ¿no? Es una leyenda urbana que más adelante se comprobó que era mentira.
¿Por qué? Porque en la vida real las cosas no funcionan así. Si bien la moneda tiene cierta cantidad de masa y la cual la vamos a multiplicar por la constante de gravitación universal y por la altura, pero luego intervienen otros factores como el viento, como la misma rotación de la Tierra, entonces no funciona tan así. Pero a alturas no tan considerables, o sea, esta regla es aplicable, ¿eh? No es que no exista, simple y sencillamente que las cosas funcionan diferente, ¿sí? Si ustedes dejan caer su celular desde su bolsillo, no le va a pasar nada. La energía potencial que va a acumular su celular por el peso mismo del equipo y por la altura no va a ser tanta. Pero si ustedes dejaran caer su celular desde el segundo piso o desde el primer piso, desde el techo de su casa, la altura es mayor. La altura se va a multiplicar por el mismo peso del objeto, o sea, por su masa, va a acumular más energía potencial y se va a romper. O si le cae a alguien en la cabeza, le puede hacer una contusión pues un poquito más grave, ¿no? Entonces, esta energía potencial es esa energía que se acumula, por decirlo de alguna manera, en función de la masa del objeto, de la altura a la que se encuentre y también pues de la constante de gravitación universal. No solo se aplica en caídas, hay mucha energía potencial que puede ser aplicada en diferentes maneras, pero ahorita para cuestiones prácticas nos vamos a centrar en esto, ¿verdad? Bien, entonces eso que tenemos ahí abajo es la ecuación de la energía potencial. ¿Sí? Eso que dice EP significa, la E significa energía y la P que está ahí abajo significa energía potencial. Acuérdense que hay muchos tipos de energía. Entonces, esa E que abajo en su índice tiene una pequeña P de potencial. Entonces ahí dice energía potencial va a ser igual a M, que significa masa, multiplicado por G, que aquí G recuerden que es la constante de gravitación universal, multiplicado por h, que h es la altura. ¿Ok? Entonces, energía potencial es igual a masa por constante de gravitación universal por altura. ¿Ok? Esta es la ecuación, es la fórmula que nos permite calcular la energía potencial de un cuerpo, de un objeto. ¿Ok? Sé que puede llegar a ser un poquito confuso, porque ahorita vamos a hablar de otro tipo de energía, tal vez también. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rapidísimo. Vamos a ver por acá un ejemplo pues bastante burdo, ¿verdad? Vamos a decir entonces que voy a calcular la energía potencial de esta manzana, ¿sí? Entonces, yo tengo una manzana y conozco su masa, vamos a decir que su, bueno, vamos a hacerlo en el pizarrón porque aquí no me va a alcanzar. Vamos a poner el pizarrón por aquí, ok. Entonces, energía potencial va a ser igual a masa por gravitación universal por altura. Entonces, yo tengo una manzana que pesa, vamos a decir que pesa 100 gramos. ¿Sí? O vamos a ponerlo mejor en pues la nomenclatura que se debe medir, ¿verdad? Vamos a decir que pesa 0.10 kilogramos, ¿verdad? Eso pesa mi manzana. Constante de gravitación universal nunca cambia. De aquí a China sigue siendo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Por ahí algunos lo redondean a 10. Aléjense de esas personas, ¿eh? Banderas rojas. Siempre va a ser 9.8. Y la altura, vamos a decir que yo tengo mi manzana sostenida a una altura de, vamos a decir que estoy en un segundo piso. Vamos a decir que es una altura de 6 metros. ¿Ok? Ya tengo mis datos, la masa del objeto 0.10 kilogramos, la constante de gravitación universal 9.8 metros sobre segundo y la altura a la que me encuentro, vamos a decir que está a 6 metros la manzana del piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Multiplico nada más 0.10 por 9.8, me va a dar un total, vamos a replantear la ecuación por aquí, este por este me va a dar 0.98, que kilogramos entre metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Esto por esto se multiplica y esto de acá está dividiendo. Pero ahora esto que tengo aquí
0.98 kilogramos entre metros sobre segundo al cuadrado, tengo que multiplicar por 6 metros. Entonces lo multiplico por 6. Vamos a borrar aquí tantito. Vamos a borrar también aquí para replantear mi fórmula, para replantear mi ecuación. Entonces me queda 0.98 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado multiplicado por 6 metros. Lo multiplico por 6, 0.98 por 6. Estos segundos, no es un 5. Me va a dar 5.88. Que metro con metro se cancela y me queda 5.98 kilogramos sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta sería la energía potencial. Quiere decir que mi manzana, si yo la tiro, esa manzana de 0.10 kilogramos, o sea, de 100 gramos, de 10 gramos, perdón, si yo la tiro desde una altura de 6 metros, va a impactar a una persona con una fuerza de 5.88 kilogramos. Sí, es una fuerza bastante considerable, o sea, sería un buen golpe. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Ninguna, profe. Ok. Acuérdense que aquí se trata de comprender el fenómeno y también de tener estas fórmulas y poder sustituir las variables por los valores que nos dé el problema. Pero se trata también de comprender el fenómeno que estamos tratando de calcular. ¿Ok? Entonces la energía potencial es esa energía que se acumula de acuerdo al peso del objeto. Mientras más peso sea el objeto, ¿creen que si yo tiro esa manzana que pesa apenas 10 gramos de 6 metros de altura, va a dar un golpe de 5 kilos más o menos? Pero ¿qué pasaría si yo tiro de una roca de unos 100 kilos? Pues de una altura de 6 metros va a ser un golpe exorbitante. Y si yo la tiro de 12 metros va a ser todavía más, porque la energía potencial acumulada va a ser mayor. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a entrar también a otros términos, a otros conceptos que pues tenemos que relacionarnos con los fluidos. Acuérdense que en esta primera unidad vamos a hablar de fluidos. Estuvimos hablando de propiedades de los fluidos y me dirán, ¿qué tiene que ver la presión? ¿Qué tiene que ver la densidad? Y ahorita, ¿qué tiene que ver la energía potencial con los fluidos? Bueno, primero que nada hay que dejar en claro que la presión, hace ratito estuvimos viendo presión, la presión de un objeto, o la unidad, mejor dicho, de medida de la presión, son los pascales. La presión se mide en pascales, es una unidad de medida. ¿Y qué es un pascal? Un pascal es un newton entre un metro al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es un newton? Es una unidad de fuerza también, es una unidad de medida de fuerza. Ahorita vamos a ver también todo eso, porque vamos a hacer conversiones. Entonces, aquí está. Cuando veamos este término, newtons entre metro al cuadrado, estamos hablando de pascales. Cuando veamos esa nomenclatura, newtons entre metro al cuadrado, estamos hablando de pascales. Si yo tengo un newton sobre un metro al cuadrado, un newton, perdón. Un newton sobre un metro al cuadrado, esto es igual a un pascal. Y pascal se abrevia o se representa con la P y la A, pascal. La presión se mide en pascales. Es como decir, el tiempo se mide en segundos, ¿sí? Acuérdense que el tiempo lo podemos medir en semanas, en horas, en días, en años, pero la unidad básica es el segundo. Lo mismo sucede con la presión. Lo podemos medir en newtons entre metro al cuadrado o en kilogramos entre metro al cuadrado, ¿sí? O en kilogramos entre centímetro al cuadrado siempre, porque acuérdense que la presión es la fuerza entre el área. Entonces, el área de un objeto siempre van a ser metros cuadrados, o centímetros cuadrados, o kilómetros cuadrados. Se puede medir como sea, pero siempre la unidad básica va a ser el pascal, ¿ok?
Bien. Ahora, como bien sabemos, la fuerza de gravedad va a afectar a todos los objetos que tengan masa y que se encuentren cerca de la superficie de la Tierra. Todo objeto que presente masa va a ser afectado por la gravedad, ¿sí? Piénselo de manera detallada. Un fluido no tiene masa. Bueno, no es que no tenga masa, pero en términos físicos no lo podemos considerar un objeto con masa. Entonces, si ya dijimos que la gravedad afecta a todo lo que tenga masa y por definición un fluido no tiene masa, ¿quiere decir que la gravedad no afecta a los fluidos? Pues no, ¿verdad? Porque lo presenciamos en la vida cotidiana. El ejemplo que les puse hace ratos de cómo funciona la instalación hidráulica de nuestras viviendas, pues la gravedad está afectando al agua. Es decir, yo tengo aquí un recipiente con agua. Si la gravedad no lo afectara, no tendría por qué caer hacia abajo. ¿Sí? Entonces, realmente no es que la gravedad no afecte a los fluidos, ¿sí? Por la masa. Los fluidos tienen materia. Acuérdense que todo lo que podemos ver, tocar, sentir, tiene materia. Hasta lo que no podemos ver también, ¿no? Hablando de cosas ya a nivel atómico. Entonces, los fluidos, como el agua, si bien por definición no tienen masa, tienen materia. Acuérdense que también la luz no tiene masa, pero también es afectada por la gravedad, ¿sí? Entonces, el fluido no experimenta la gravedad por la masa, sino por la materia, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, por su peso. O sea, los fluidos como el agua, no los medimos en kilogramos, ¿verdad? No pedimos 1 kilogramo de agua, o 10 kilos de agua, o 20 kilos de agua, pero pesa. O sea, esto pesa. Sí, yo lo sostengo en mi mano y tiene peso, pero no lo medimos en kilogramos, ¿sí? Lo medimos en mililitros, en litros, ¿verdad? Porque tiene materia. Experimenta el peso, experimenta la gravedad por la materia, no tanto por la masa, ¿sí? Ahora, el peso de este fluido, por ejemplo, yo aquí tengo pues una botella con agua, el peso de este fluido se va a distribuir, acuérdense que los fluidos ocupan el espacio que tienen disponible del contenedor, que válgame la redundancia los contiene, o sea, del cuerpo que los contiene, pero también el peso de este fluido se puede distribuir sobre cierta superficie. O sea, el peso de esta agua se distribuye de acuerdo a cómo yo la acomode. Por ejemplo, aquí el agua, todo el peso viene hasta acá abajo. Y básicamente en la parte de aquí abajo del agua, o sea, en el fondo de la botella, aquí el fondo de la botella experimenta toda la gravedad que se ejerce sobre el agua. Quiero que se fijen nada más. Voy a inclinar un poquito esto. Fíjense cómo si yo dejo caer la botella, de forma muy puntual, va a ejercer una presión aquí donde caiga, pero lo va a hacer solo en el área, o sea, de forma muy puntual. ¿Sí? Cae, de cierta manera, por decirlo de alguna forma, pues muy verticalmente, porque la gravedad está ejerciendo su fuerza sobre el fluido, pero está distribuyendo su peso en este espacio, es decir, en toda esta área que podría simular un círculo. Acuérdense que los fluidos se pueden distribuir y entonces aquí yo tengo una distribución del agua y de su peso un poco más uniforme. Si yo dejo caer esto, ahora ya el golpe no va a ser tan puntual en una sola zona, sino que se va a distribuir en todo donde caiga la botella. ¿Sí? ¿Cómo puede ser un ejemplo también? Cuando nosotros tenemos un tinaco en la casa, en la parte de arriba, y el tinaco está lleno de agua, sobre la base del tinaco está ejerciendo una presión, está ejerciendo una fuerza, es muy puntual. Imagínense, voy a poner el pizarrón. Esto de la botella del agua vamos a llevarlo a una escala un poquito mayor. Imagínense que yo tengo un puente de madera, vamos a dibujar acá una especie de puente. Tengo aquí un puente, ¿no? Vamos a decir que aquí está por aquí el puente.
Ok, vamos a suponer que este es un puente, ¿verdad? Esto de aquí son las maderas que lo sostienen. Vamos a ponerle un poquito de... Vamos a decir que se encuentra sobre el pasto. Entonces aquí es pasto, aquí hay pastito, ¿verdad? Y el puente realmente es toda esta línea, ¿verdad? La línea horizontal. Ok, imagínense que ese puente es de madera, pero es de una madera no tan gruesa. Entonces, supongamos que yo tengo entonces un recipiente con agua que tiene alrededor de 100 litros de agua y vamos a decir que es un recipiente así, muy flaquito, muy esbelto, pero muy alto. Entonces, aquí dentro de ese recipiente hay alrededor de 100 litros de agua, ¿verdad? Todo esto es agua. La fuerza de gravedad que experimenta este fluido va a hacer que todo el peso venga de forma muy puntual hacia aquí. Entonces, este puente, si la madera no es lo suficientemente resistente, ¿qué va a suceder con él? Se va a pandear más o menos así. Porque todo el peso de este cuerpo y que está experimentando el fluido va a centrarse de forma muy puntual, o sea, en un solo punto. Puede pandear ese puente si no es lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Ahora, imagínense que yo tengo el mismo puente con las mismas características, pero ahora, en lugar de tener un cuerpo asentado de forma puntual, tengo los 100 litros de agua distribuidos en todo lo largo. Todo esto tiene agua, ¿verdad? Son 100 litros de agua. ¿Qué va a pasar? Que ese puente tal vez no se pandee, porque en cada sección del puente va a estar ejerciendo fuerza la gravedad hacia abajo de forma muy uniforme. O sea, la distribución ya va a ser más uniforme, ¿verdad? ¿Sí quedó claro, chicos? ¿O tienen alguna duda? ¿O los confundí un poquito más? Yo me perdí, profe. ¿Usted se confundió? No lo escuché. Sí, me confundí, profe. Perdón. Ok, no se preocupen. Lo que les estoy tratando de explicar aquí es cómo es que los líquidos pueden interactuar de diferentes formas por sus características muy propias. Vamos a separar dos conceptos, cargas puntuales y cargas distribuidas, ¿sí? Una carga puntual es una carga que se ejerce en un solo punto, por eso se llama puntual, ¿sí? Imagínese que usted que tiene una mesa en su casa, que no está muy nueva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y usted se para sobre el centro de la mesa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que es muy probable que esa mesa colapse, porque usted parado sobre el centro de la mesa está generando una carga puntual, es decir, está apoyándose en un solo punto. Si usted pesa lo que pesa un adulto promedio, más o menos 80 kilogramos, en este punto de la mesa se está ejerciendo una presión o una fuerza de 80 kilogramos. Aquí no, solo aquí donde usted esté parado, ¿verdad? Eso se le conoce como una carga puntual, porque se apoya en un solo punto. Pero imagínese que usted, con el mismo peso en esa misma mesa, se coloque, o ve dónde está, ok, voy a borrar acá, se coloque, vamos a decirlo, acostado sobre esa mesa, ¿sí? Ahora ya no estaría ejerciendo una carga puntual sobre una sola zona de la mesa, sino que su peso estaría distribuido aquí, 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 aquí. Más o menos el mismo principio que con la cama de clavos, ¿se acuerdan? Mientras más en más área distribuyas el peso, menos presión ejercen los clavos. Aquí pasa básicamente lo mismo. Ahora, esos mismos 80 kilogramos están ejerciendo una presión, pero distribuida de forma uniforme, ¿sí? Entonces, es posible que la mesa no colapse. ¿Por qué creen ustedes que a veces en las películas
De repente van las personas caminando sobre el hielo y se empieza a romper el hielo y ellos se tiran al suelo. Porque caminando sobre el hielo están ejerciendo una presión puntual y ese hielo es muy delgado, se puede romper. Pero si su peso lo distribuyen acostándose en el suelo, o sea, aumentando el área que cubra su peso, pues el hielo ya no se sigue rompiendo. Por eso es que en las películas, cuando empiezan a caminar sobre el hielo y el hielo se va rompiendo, mejor se acuestan o se tiran al suelo para distribuir su peso y que ya no estén ejerciendo presión sobre una sola zona, sino que distribuyan su peso en más área. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bien, pues los fluidos generan cierta, así como la presión de las personas, también los fluidos lo generan. Este fluido aquí está generando una presión puntual hacia abajo. Si yo lo hago así, la presión o el peso del fluido ya se distribuyó en todo el largo del recipiente, ¿sí? Ahora, este fluido, por ejemplo, si yo lo pongo boca abajo, y si lo pongo de esta manera, ¿sí? El fluido por la gravedad, si yo abro aquí la tapa, va a fluir hacia abajo, ¿verdad? Pero si yo lo aumento de altura, por definición, estaría aumentando su energía potencial. Pero acuérdense que la energía potencial tiene que ver directamente con la masa. Ya dijimos que por definición un fluido no tiene masa o no se le considera con masa, se le considera con materia, ¿sí? Entonces, este fluido o el agua no experimenta energía potencial, experimenta otra cosa que se conoce como presión hidrostática, ¿sí? Que es básicamente el mismo principio que la energía potencial, pero es la energía o es la presión que genera un fluido, ¿sí? Es muy parecido al cálculo de la energía potencial, pero como no tiene masa, tiene materia, pues cambia un poquito la fórmula. Ahí en la parte de la pantalla, en la parte de abajo, tenemos la ecuación que describe la presión hidrostática de un fluido. Esta ecuación nos dice que presión hidrostática o pH va a ser igual a densidad del fluido. Acuérdense que los fluidos tienen densidad multiplicado por la constante de gravitación universal multiplicado por la altura. Fíjense que es muy parecido, nada más que en lugar de masa vamos a utilizar la densidad del fluido. ¿Ok? Tómenle nota a esa ecuación, por favor. Es la ecuación de presión hidrostática. Todo lo que sea fluido no se va a calcular con energía potencial, se va a calcular con presión hidrostática. ¿Ok? Y es esa fórmula que tenemos ahí. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo calculo la densidad de esto, del agua? Bueno, no es buscar el hilo negro. Ya existen en internet unas tablas, de hecho pueden buscarlo, ponen en Google densidad del agua y es una constante. O sea, de aquí a China la densidad del agua va a ser siempre la misma. Va a depender de las características del agua. Por ejemplo, el agua del mar, el agua salada, tiene diferente densidad a el agua potable o el agua dulce, pero son muy parecidas. Vamos a ponerlo aquí, ahorita les voy a enseñar. De hecho, hay una tabla que les da densidad del alcohol, densidad del aceite, densidad del agua, densidad de lo que sea. Aquí está, fíjense, hice una búsqueda muy rápida y puse densidad del agua, son 997 kilogramos entre metro cúbico. Eso es pues el agua en general, pero, vamos a poner del agua salada. Bueno, no me aparece por aquí, pero bueno, creo que lo tengo más adelante en las diapositivas, ¿ok? Pero a lo que voy, esas tablas, creo que en su libro hay una tabla de densidades donde les da la del aceite, del alcohol, del agua, de la miel, del agua salada, del agua alcalina, les da varias densidades en su libro,
¿Ok? Nada más sería buscar la densidad del fluido que querramos calcular. Les digo, no es buscar el hilo negro, ya existe una tabla de densidades, ¿sí? Entonces, ahí solo sería buscar la densidad del fluido que querramos calcular. Constante de gravitación universal es la misma, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura sería la única variable que manejaríamos, la altura a la que se encuentre, pues lo que queremos calcular, ¿verdad? Por aquí había un ejercicio, déjenme buscarlo. Yo no me acuerdo si estaba en esta diapositiva o en la otra, en esta presentación, perdón. Ok, si está aquí, vamos a estudiarlo de manera rápida. Bueno, ahorita vamos a adelantarnos un poquito, ahorita regresamos a estas diapositivas. Ok, bien. Primero que nada, para poder adentrarnos a este ejercicio, vamos a recordar algunas cuestiones muy básicas, ¿verdad? Cuando estamos manejando ecuaciones, hay que identificar cada una de las partes que conforman una ecuación, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que una variable es una letra, o sea, es una letra que es un valor que no conocemos, entonces puede variar, por eso le llamamos variable, ¿sí? Y para poder realizar ciertas fórmulas o funciones o ecuaciones, necesitamos saber despejar. ¿Qué es despejar ecuaciones? Básicamente es saber moverlas de un lado a otro, manipularlas a nuestro gusto para poder resolver problemas en cuestión, o sea, los problemas que nosotros querramos. Por ejemplo, fíjense aquí en la fórmula de presión hidrostática, yo necesito conocer la densidad, la constante de gravitación universal y la altura. Puede ser que yo conozca la presión hidrostática de algo y no conozca la altura. Entonces ahí tengo que aprender a despejar para calcular la altura y poner la presión hidrostática de un lado. Básicamente es como un juego de poner y pasar las variables de un lado al otro, pero de forma correcta. No se trata solo de mover variables por mover, sino acuérdense que hay algunas reglas que estudiamos en el módulo anterior para poder despejar. Acuérdense que el signo de igual es como que la aduana, es la parte media y a veces hay que pasarlos a la izquierda o a la derecha, pero conservando ciertas funciones. Si está multiplicando, pasa dividiendo, si es positivo o si está sumando, pasa restando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Chicos, no me había dado cuenta, nos queda menos de un minuto.